Entonces, ay, ¿qué dice? Perdón, inicié la grabación Ah, de ok, la sesión. entendido. Ah, Sí, perdón. perdóname, Zaida. Dije, ay, ¿qué pasó? Sí, No sí. sirve sí, si el conocimiento, si no se comparte, pues no sirve de nada. Entonces, yo creo que el conocimiento toma mayor relevancia ahora, porque con tanta información, el conocimiento nos ayuda a discernir los nuevos conocimientos, ¿no? O sea, vaya a adquirir un nuevo Mm, conocimiento en torno a toda la información que hay ya ahí en el internet, ¿no? Entonces, y es el conocimiento, yo creo que toma prioridad en nuestras vidas, porque además de que lo capturamos de esa información de internet, hay que aplicarlo en la vida, ¿no? Además, Entonces es como la teoría, ¿no? Es como, ay, yo estudié inglés, sí, pero nunca lo practiqué, entonces no lo hablo. Y no lo entiendo porque nunca lo practiqué, aunque sí lo estudié 20 años, sí, pero nunca lo, sí, sí, ¿no? O sea, y entonces es eso, el conocimiento, si no lo practicas, pues tampoco sirve de nada. Si no lo ujú, compartes, pues tampoco sirve de nada. Entonces, claro. está increíble tener toda esta información y el internet y estar así súper volcados en las nuevas tecnologías y estar aprendiendo, pero ¿de qué nos va a servir si no lo aplicamos y si no lo compartimos? Entonces, Claro. bueno, yo creo que el conocimiento Mm, es como el punto central que ahora es como prioritario en la vida cotidiana para poder discernir el camino que se va a tomar en torno a toda la, porque aparte, bien, ahorita estamos con la tecnología y como usted bien lo dijo, profesor, viene la inteligencia artificial que se nutre de nuestros conocimientos y de nuestra información. Entonces, ¿qué estamos fabricando nosotros mismos? Y exactamente. y ahora también, lo que a mí también me gustaría dejarlo sobre la mesa, es los nuevos trabajos y empleos que van a desplazar y ahora qué va a suceder, ¿no? O sea, que la gente, cómo va a trabajar eh, integrando la inteligencia artificial sin perder su trabajo con la inteligencia artificial, ¿no? O sea, es Justamente. como, ¿sabes? Bueno, entonces esa es mi aportación. Muy bien, muchas gracias, Zaida. Los escucho una vez más a todo y recuperamos ciertas partes. Gracias, Zaida. Hildeberto, te escuchamos. Y yo creo, es que no sé hasta qué grado me podría atreverme a decir esta palabra, pero Échalo, creo que échalo. el conocimiento, en este contexto de la globalización ha aportado a que se haga como una nueva cultura global. Por eso no estoy como tan seguro, porque igual recordemos que el conocimiento pues no únicamente va enfocado como hacia lo académico, ¿no? Sino puede Ujú, ser en cuestiones como sociales, desde que empezamos a compartir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la moda, ¿no? Que la moda, pues bien se sabe que prácticamente París, que es la capital de la moda, es quien distribuye como el cómo vamos a ver la moda dentro de la sociedad, qué es lo aceptable, qué es lo no aceptable, qué es lo estético o lo bueno y qué no, ¿no? ujú. Entonces creo que esos conocimientos también se están compartiendo y han formado que hoy en día tengamos una cultura global más allá de una cultura de una región en específico, ¿no? Como que Sí, sí. todas las culturas que estamos como que globalizadas, estamos compartiendo parte de lo de nosotros y pues se ve reflejado en construir una nueva cultura que quizá pues no sé si sea para bien o para mal, pero pues modifica el comportamiento social, Ujú, incluso ahí ya más como más retacado, por así decirlo, y pues incluso pues creo que aporta las formas de manipulación social, ¿no? O sea, el hecho de que todos vayamos como bajo un mismo caminito, consciente o inconscientemente, pues creo que nos permite a una a ser más manipulables y otra, pues sí, también a quizá compartir y expandir los conocimientos que ya tenemos, tanto académicos, tecnológicos, sociales, culturales, en todos esos aspectos.
Eso es lo que Claro. considero a favor de esto. Sí, sí, sí. Muy bien, Alberto. Muchas gracias. Tocas también varias cosas importantes. Ahorita retomamos algunas. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Cómo ven? ¿Qué lugar va a ocupar entonces el conocimiento una vez que vimos que justamente tuvo la posibilidad de generarse esto a partir de que existió un proceso de globalización que puso las condiciones tanto de infraestructura como las necesidades de que se comenzaran a circular distintas formas de conocimiento, distintas formas de saberes? ¿Qué pasa? ¿Qué lugar ocupa? ¿Alguien más? Una última intervención. ¿Cómo lo ven? ¿Y cuál es la importancia? También se vale una reflexión a día de hoy y ahorita vinculamos. Yo, profe. ¿Cómo lo ven? Venga, Carlos. Bueno, yo creo que el conocimiento tiene un lugar muy importante dependiendo de la persona que reciba ese conocimiento. Yo creo Ujú, que a través de los años el conocimiento ha ido evolucionando y ha ido cambiando en cómo nosotros lo recibimos. Como por ejemplo menciona la compañera Zaida que antes pues estaban las bibliotecas y demás, y ahorita tenemos un sinfín de información en internet, la cual no sabemos si es real o es verídica, ¿no? claro. Yo creo que la globalización no solamente trajo cosas positivas, sino también cosas negativas, ¿no? Eh, Sí, sí. yo creo que el conocimiento sí depende de de quién lo dé y quién lo reciba y cómo lo Ujú, apliquemos, porque vivimos sobre una burbuja en la cual creemos, creemos ver la realidad a través del teléfono móvil y ujú. lo que nos muestra es una realidad ficticia. Y bueno, ese es mi aporte. Muy bien. Perfecto, Carlos. Creo que esta noción de ficticio me gustaría ahorita que entráramos a ello, que la recuperáramos para más adelante, ¿no? Muchas gracias por sus aportaciones. Creo que tocan un punto, o sea, tocan la importancia precisa del conocimiento, ¿no? Mencionan, es prioritario. Sí, claro, el conocimiento se vuelve una materia prima, se vuelve una cosa con la que todas y todos tenemos la posibilidad de toparnos en nuestro día a día. Se vuelve algo que ponemos constantemente en juego en la reproducción de nuestra vida diaria, en la reproducción de nuestros conocimientos, en la reproducción de quiénes somos laboralmente, de quiénes somos personalmente, etcétera, 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 ¿no? Pero hay que darnos cuenta justo cuáles son los cambios que se introducen a partir de esta cuestión, ¿no? Antes de llegar a algunos de los puntos, tocar algunos de los puntos que mencionaron ustedes, ¿no? Venimos de sociedades, fíjense qué ocurría antes, ¿no? Venimos de unas sociedades en donde la información, por ende el conocimiento, ¿no? Estaban cerrados, ocurrían en un ocurrían y se daban dentro de un espacio, dentro de lugares cerrados, dentro de círculos que ostentaban las posibilidades de acceder a la información y al conocimiento, ¿no? Si nos vamos a formas muy antiguas, ¿no? El conocimiento lo obtenían personas que tenían un lugar alto en la jerarquía, ¿no? Desde reyes hasta virreyes, curas, ¿no? ¿Qué ocurría? Entonces el conocimiento estaba centralizado, estaba ocupado justamente como en un nicho, como en nichos específicos, ¿no? Obviamente con los procesos de democratización comienzan a abrirse cada vez más un poquito, ¿no? Recordamos el ejemplo de la enciclopedia, claro, el tener la enciclopedia Larousse, tener la enciclopedia tal, era el último grito de los conocimientos y allí va uno y además fíjense, ¿cuál es el sueño, cuál era el gran sueño enciclopedista, ¿no? Que es una noción que viene del siglo XVI, del siglo de las luces, ¿no? La noción de poner el conocimiento acumulado de la humanidad en un solo lugar, ¿no? Era el gran sueño de los enciclopedistas. Y lo vivimos a finales de los 70 80 cuando llegaba el señor a nuestra puerta y decía, oiga, ¿cómo ve? Traigo los 17 tomos de la Larousse, le cuestan tanto. Y era una inversión. Y era una inversión, ¿no, Zaida? O sea, Yadira era una inversión que no sé si en su casa todavía no las tiene, ¿no? Yo todavía tengo por ahí, sí, yo también por ahí tengo algunas, Yadira también por ahí tiene. Y digo, una otra pregunta sería, ¿todavía las consultamos? La neta es que, bueno, yo ya no, la verdad, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso,
era una inversión, porque justamente había la información era un bien escaso, ¿no? Si lo remitimos a temas economicistas, ¿no? Si nos vamos a metáforas económicas, pues era un bien escaso, por lo tanto era caro, era caro porque era escaso, por lo tanto había que pagar mucho por él. Una enciclopedia te salía un ojo de la cara, ¿no? En esa época eran caras. Los primeros lo compraron en carta, por ejemplo, para tener de entrada una computadora era caro, ¿no? O sea, en los primeros años de las computadoras era cara tener una computadora de escritorio y posteriormente comprarte que el Encarta, que el eso, que eran enciclopedias virtuales, era caro también, ¿no? Eran bienes caros. Entonces venimos de lugares en donde venimos de épocas más bien, de cortes temporales, en donde la información era un bien escaso. ¿Qué ocurre con los procesos de globalización? Y una vez más, con la posibilidad de traer redes subacuáticas, de que se generen agencias de información, de que se generen repartos de espectros, de que se generen televisoras, estaciones de radio, de que se generen dispositivos que se pueden conectar a lugares en donde existe información ahí 24/7 para ser consultada, ¿no? También existe la posibilidad justo de que la información se vuelva un bien ahora abundante. Pero entonces, ¿qué pasa cuando la información se deja de ser un bien escaso y se vuelve no solamente un bien abundante, sino un bien que se vuelve moneda de cambio? Va a modificar, por supuesto, todas las posibilidades que tenemos de conocer. Va a cambiar la posibilidad misma de incluso de decir qué es un saber. Porque entonces tenemos la posibilidad, ¿no? De decir ahora de que tenemos la posibilidad de conocer muchos tipos de culturas, de conocer muchos idiomas. Y no estoy hablando de saberlos o de incluso de hablarlos. Estoy hablando de tener la posibilidad, mínimamente, de reconocer un idioma por cómo lucen los caracteres. Esa es una competencia que un humano de hace 40 años tal vez no tenía. Fíjense, hoy somos humanos, o sí, Zaida nos dice que teníamos posibilidades, claro, pero ¿qué humanos o qué posibilidades había, no? Antes, a lo mejor la gente no tenía tanta posibilidad de saber cómo lucía un carácter del ruso, ¿no? De cómo lucía un carácter de hebreo. O sea, de pronto estaba complicado mínimo identificarlo, ¿no? Hoy les aseguro que si les pongo una plantilla, tal vez no lo sepamos en 100, a lo mejor confundimos algunos, pero tenemos la capacidad incluso de reconocer por lo menos símbolos. Tenemos la capacidad de reconocer, pues más o menos eso está por acá, ¿no? Entonces, introduce el problema del conocimiento, ¿no? Para pensar cómo el conocimiento hoy cambia de estatuto y se vuelve un bien global, se vuelve algo que forma parte de la conformación de una cultura netamente global, ¿no? De ahí entonces entramos al concepto de sociedad de la información y el conocimiento y por su relevancia dentro del campo de la comunicación, ¿no? ¿Por qué iniciar este curso iniciando con ello? Porque la sociedad de la información y el conocimiento fue un concepto acuñado desde la comunicación, desde la ciencia política, desde las cuestiones del desarrollo, ¿no? Para pensar justamente qué hacíamos ahora teniendo sociedades que tenían un acceso masivo a la información. Y entonces ya no solamente preguntarnos qué hacer con ese acceso masivo a la información, sino preguntarnos, bueno, es que hay que hacer algo con ese acceso masivo a la información, ¿no? Si hoy la gente tiene posibilidad, el conjunto del globo tiene posibilidad de acceder a bancos de información enormes y al alcance más o menos de la mano, no mucho las en los 90, pero hoy sin duda, ¿no? ¿Qué sucede cuando esas sociedades ahora tienen que hacer el tránsito de sociedades de la información a sociedades del conocimiento? Es decir, que no solamente sepas cosas o sepas datos, sino que además esos datos seas capaz de cruzarlos, seas capaz de utilizarlos, seas capaz, como dijeron ustedes, Yadir, Hildeberto, Zaida, Carlos, ¿no? De aplicarlo en tu vida diaria. Entonces ahora tenemos sociedades, comenzamos en ese momento más bien, claro, hoy este proceso de globalización también dio el punto de partida para que fuera posible siquiera comenzar a pensar en sociedades que tenían información al alcance de la mano y la tenían por montones. Y además la tenían generándose, ya no solamente un banco de información por ahí como guardado, no, sino que además hoy tenían la posibilidad de generar cada vez más información.
¿Qué pasaba? Entonces, una sociedad de la información fue solamente posible por los procesos de globalización. Y una sociedad del conocimiento fue solamente también posible a partir de que tenías de que tenías como de sociedades informadas, de que tenías sociedades que tenían posibilidad, los insumos posibles, las materias primas para generar nuevos conocimientos, ¿no? Y por supuesto, con ese proceso si conjuntamos ahora, ya para encaminarnos a la recta final de esa sesión y no hacerla mucho más larga y no robarles más del domingo, si conjuntamos entonces los dos grandes temas de esta unidad, ¿no? Los procesos de globalización y las sociedades de la información y el conocimiento, podemos ver entonces que nos enfrentamos hoy en el campo de la comunicación a redefiniciones cruciales de lo que hasta ahora hemos entendido en los espacios nodales, es decir, en los espacios importantes que hasta hoy o hasta ese momento e incluso hoy siguen ordenando la forma de conducirnos socialmente y de conducirnos en nuestra propia vida. Se redefinen entonces nuestra relación con lo público y lo privado, ¿no? Porque entonces, ¿hasta dónde acaba una cultura local y hasta dónde una cultura es netamente y solamente local y no está vinculada con otras culturas de globo, ¿no? ¿Dónde acaban nuestros espacios privados? ¿Dónde se redefinen nuestras fronteras de lo público y lo privado? Antes una casa era un espacio muy privado. Una casa era un espacio en donde no tenía acceso cualquier persona, en donde podría decirse que hoy hasta cierto punto sigue siéndolo, ¿no? Pero hoy tenemos la posibilidad de que incluso estemos en nuestras propias casas hablando y que la escuela esté en sus casas, ¿no? Yadira, puedo ver ahí, no, estoy adentro de tu casa, puedo ver una parte de tu casa, ¿no? Y la de todas y todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando nuestras redes sociales nos dan la posibilidad, dice uno, bueno, pues ahí tienes todo, ¿no? O sea, ¿dónde está lo privado y lo público? Pero no es lo mismo. Entonces uno podría pensar que una red social es pública, ¿no? Pero no es lo mismo indagar en el muro de una persona que meterte a su Messenger, ¿no? No es lo mismo indagar o estar en el grupo de WhatsApp que todo el mundo compartimos o que podemos compartir y eso, a meterte y mandar un mensaje directamente a esa persona. Allá se vuelve una comunicación privada. ¿Dónde están los límites, una vez más, de lo privado y de lo público? Es más, cuando pensamos en una escala todavía más grande, ¿no? ¿Qué pasa cuando los movimientos sociales contemporáneos intentan introducir en la discusión sobre lo público cuestiones tan privadas o que eran percibidas tan privadas como el cuerpo, como el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, como la estética, como la orientación sexual, como la inclusión por mi forma de verme en los espacios de gestión, en la representación de una película. ¿Qué pasa? Cosas que antes eran netamente privadas, hoy tienen la posibilidad de irrumpir incluso en la agenda pública. Y entonces tienes personas que quieren ser reconocidas legalmente por qué persona le gusta, ¿saben? Tienes a personas que quieren decir, reconóceme mi género para los trámites públicos, ¿no? Y es un tema cuando uno podría pensar que el género, que la autopercepción, que la vida de la persona, ¿no? Del yo, en qué me gusta, quién me gusta, cómo luzco, qué sexo, de qué sexo poseo, ¿no? Se vuelve un tema de discusión de lo público. Entonces, esos procesos de globalización, de la información y el conocimiento puestos en primer lugar, redefinen nuestras fronteras de lo público y lo privado. Redefinen también dónde está lo universal y dónde está lo local. Hasta qué punto hoy ya somos sociedades netamente híbridas, ¿no? Sociedades que se mueven entre los referentes locales y los referentes universales. ¿Qué pasa? ¿Qué le hace eso a una sociedad que se mueve en coordenadas tanto de lo local como de lo global? De lo local, como nos decían en el texto de hibridaciones, ¿no? Susan Sontag y Heinz, ¿no? En el primer texto, en el tema de globalización. Cuando somos sociedades locales, cuando somos sociedades híbridas, que tienen cada vez más que quizás siempre hemos sido híbridas, ¿no? No podemos decir que los españoles no tienen algo de híbrido con los musulmanes, claro que no, ¿no? Claro que sí lo tienen. Pero ¿qué pasa cuando hoy esa posibilidad de hibridación
se exacerba, no solamente en elementos religiosos, sino en elementos políticos, en elementos lingüísticos, en elementos públicos, en elementos personales, etcétera, etcétera, ¿no? También se redefine nuestra propia percepción del espacio-tiempo. ¿Qué pasa qué pasa en la mente de un humano de esta época, ¿no? Cuando China, pues imagínense, antes China viviendo acá en México, ¿cuándo, no? O sea, los chinos, pues sí, los chinos andan por otro lado del mundo. Hoy los chinos están ocupando un edificio en Izazaga, ¿no? Y hoy los chinos nos están mandándonos cuanta madre se nos ocurre comprarles a través de Temu, a través de AliExpress, y nos llega en 2 días, a lo mucho en una semana, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando además, cuando todo Asia es como era un territorio bien yermo, bien extraño, que nos era bien ajeno? Y hoy, ¿qué pasa cuando tenemos Netflix inundado de coreanos, de dramas coreanos, ¿no? ¿Qué pasa cuando hoy el sobrinito, la sobrinita más chavito, no sé si tengan, pero si tienen contacto con un chavito así, hoy los chavitos ven anime más que cualquier otra cosa. Y hoy las chavitas y los chavitos se compran imágenes de Hyun Jong-sung y los que, perdón, Yadira, de los que venden, o sea, y entonces pasa uno en cualquier tianguis y hay un puesto de pura memorabilia de coreanos, de puro K-pop, de EXO. ¿Qué ocurre? Pero al mismo tiempo es el mismo joven que a lo mejor todavía le puedes decir el chiste del Chavo del Ocho y todavía se lo sabe, aunque a lo mejor no haya visto al Chavo del Ocho, pero ve al Kiko dibujado y sabe que es Kiko, del Chavo animado, ¿no? Pero al mismo tiempo, a lo mejor no sabe en qué año fue la Revolución Mexicana, pero sí sabe, pero sí sabe cuántas temporadas más de tal serie van a ser, o sí sabe el pleito que se traen entre dos grandes productoras y que por eso no va a salir la tercera parte de no sé qué cosa, ¿no? Es una sociedad en donde el conocimiento, ¿no? Está movilizando y está detonando procesos en donde se redefinen, recapitulo, nuestra propia percepción del espacio-tiempo, nuestra propia percepción de lo que es público y de lo que es privado, y de lo que es universal y lo local, y muchas otras dicotomías, ¿no? Entonces, un poco si quieren, para ir cerrando y a reserva de escuchar una última intervención de parte suya, ¿no? Cuando juntamos el proceso de globalización y entendemos que ese proceso de globalización sentó las bases políticas, económicas, tecnológicas, sociológicas para la innovación que va a ser el punto nodal de este curso, que es la comunicación digital, ¿no? Y cuando entendemos con la sociedad de la información y el conocimiento que cuál es el gran giro que nos proporcionó, es decir, el poner la información y el conocimiento al alcance de la mano y socializarlo de una forma que no tuvo precedentes en otro momento histórico de la humanidad entera, ¿no? Solo entonces podemos comenzar a hablar de qué pasa con esta innovación llamada Internet y con esta innovación llamada comunicación digital. Sentando estas bases, entonces creo que tenemos ahora los insumos para comenzar a pensar justo ahora qué es lo verdaderamente importante que distingue este medio llamado comunicación digital, llamado Internet, ¿no? De la televisión, del radio, del cine. ¿Qué lo distingue? ¿Cuáles son qué lo hace qué lo hace funcionar como funciona, ¿no? Y sobre todo, ahora sí, entrar en una reflexión profunda de qué pasa, de cómo podemos situar ahora la historia misma de de esta innovación tecnológica específicamente, ¿no? Si ya vimos el contexto social, académico, algunos conceptos que nos ayudan a pensar qué cambios introdujo esta tecnología, ¿no? Ahora entonces, en la segunda unidad, vamos a meternos a la máquina y vamos a pensar justamente qué hace a la máquina funcionar como funciona y cómo funciona, y además cuál ha sido la historia de esa máquina a la luz de esos procesos de globalización y de esta conformación de sociedades de la información y del conocimiento que se mueven en coordenadas de lo global o, como nos dicen Susan Sontag y Heinz, de lo local, ¿no? Con base en esto, escúchenos, los vuelvo a escuchar.
¿Qué les parece? ¿Creen que tenemos esos insumos suficientes para comenzar a pensar en Internet? Y si con esta breve sesión tenemos ahora más coordenadas para entender por qué comenzar con la globalización y con la sociedad de la información y el conocimiento. ¿Cómo lo ven? Una reflexión final de su parte. ¿Cómo lo vieron? Mm, mm. Yadira, Rosa, Carlos, ¿cómo lo ven? ¿Hacia dónde creen que nos dirigimos con base en esto? Venga, Yadira. Bueno, yo creo que justamente va a ser como, el Internet va a ser como un pilar, bueno, ya es un pilar en nuestra sociedad actualmente, porque nos permite como, bueno, se podría decir que gracias al Internet estamos Ujú, como más conectados con otras ujú, personas y al mismo tiempo con lo que nos gusta y nuestros intereses, ya que, por ejemplo, justo como mencionó, yo estoy ahorita en México y de repente ya estoy viendo que hay dramas coreanos, entonces es como súper al instante, súper rápido, que nos ayuda como a comprender un ujú. poquito más nuestra sociedad como la de otros lugares, países. Ujú. Entonces, creo que nos facilita muchas cosas, pero también tiene como sus contras, como la censura, la manipulación masiva, perdón. Justo. Y creo que ya. Muy bien, sí, claro, pero creo que tenemos ahora un terreno mucho más amplio para comenzar a hablar justamente de cuáles son esos pros y cuáles son esas contras, ¿no? Una vez que entendemos cuáles son los cambios sociológicos que dieron pie a que exista el mundo que existe hoy y a que exista la tecnología que vamos a pensar a lo largo de este curso, ¿no? Gracias, Yadira. ¿Quién más? Alguien más, por lo menos. Rosa, Carlos, Hildeberto, Zaida, ¿cómo lo ven? ¿Hacia dónde nos conducimos a partir de estas reflexiones? Pues ¿Con qué les mira, gustaría que yo abordáramos? quiero Zaida, participar. venga, te Este, escuchamos. pues mira, me parece que, pues sí, el internet ya es parte de nuestras vidas, ya está, o sea, yo creo que ya no vemos nuestra vida sin el internet, porque Muy todo bien. se ha volcado hacia esa forma de vida, porque ya es un estilo de vida con el internet integrado a nosotros. Sí, sí. Simplemente eh, no, yo no tendría la oportunidad de estudiar porque vivo acá en Puerto Escondido, en Ujú, la UNAM de Ciudad de México, ujú, ¿no? O sea, no tendría esta oportunidad si no fuera por el Internet. Entonces, yo creo que el ujú, Internet ya llegó para quedarse y lo que me parece importante es cómo vamos a utilizar ese conocimiento que nos brinda el Internet para aplicarlo en nuestras vidas, obviamente en todos los niveles, ¿no? En nivel académico, integral, de todo. Simplemente creo que el buen uso que le podamos dar a Internet nosotros en cuanto ujú. a utilizarlo como una herramienta para nuestra vida, más no hacerlo una prioridad, porque siento que ahí ya se pierde la vida misma en una pantalla y la Ujú. idea no es esa, es vivir tu vida con las herramientas que tienes de conocimiento y una de estas fuentes es el Internet. Entonces, Claro. no confundir eso porque, bueno, sí, obviamente el Internet se puede utilizar para muchas cosas, para dañar a las personas, para manipulación masiva. Ujú. En nuestra rama, pues todas las fake news que salen, ¿no? Toda la información que sale alterada, inclusive ya ahora con la inteligencia artificial que también ya ponen una voz que no es la tuya a partir Ujú. ¿sabes? O sea, Sí, sí. los peligros del Internet, ¿no? Entonces eso pues lo tenemos que tener súper presentes y como enfocarnos en darle una vida al Internet, eh, incorporarlo a nuestras vidas, quise decir, de Ujú. una manera que lo podamos compartir con nuestra vida diaria en el plano físico, no nada más en el mental, visual, y eso es aplicarlo en nuestra vida a través de las herramientas que nos brinda el Internet. Claro, totalmente. Y aquí tocas un punto importantísimo, ¿no? Que es justamente que va a ser materia de reflexión para más adelante.
es hasta qué punto, hasta qué punto esa interacción tan intensa con la información que nos provee Internet, con los conocimientos que hacemos, que circulan hoy a través de Internet y con la innovación misma, ¿no? Con la tecnología misma, modifica tanto nuestro propio, puede llegar a modificar nuestro propio comportamiento, en la vida diaria, ¿no? Y en la vida personal, ya no solamente estamos hablando en coordenadas del trabajo, de la profesión, sino hasta qué punto comienza a hacer esta interrelación entre los humanos y lo maquínico, ¿no? Y lo tecnológico, un proceso que se da de forma retroalimentada, ¿no? Y que comienza a retroalimentar nuestra vida y al mismo tiempo nuestra vida alimenta lo que hay en las redes y después eso se nos regresa una vez más, pero otra trastocado por el conocimiento, la información que introduce otras personas, otras potencialidades, etcétera, 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 ¿no? Estamos entonces viendo, alcanzamos a observar, ¿no? Cómo nos tenemos que poner en el centro ya no solo de lo global y lo local, de lo universal y lo particular, Es sino sino ya hay no un solo buen. de lo individual y lo colectivo, sino que nos estamos todo el tiempo moviendo en coordenadas de lo colectivo y de lo personal, ¿no? Entonces entran en ¿Qué le escena pasa? Y se la hizo así multitud, un montón. entra en escena la multitud, ¿no? La multitud como concepto, ya no como concepto como turba, ya no como muchedumbre, en este concepto muy a lo, eh, a lo funcionalista, ¿no? En el curso pasado de Teorías de la Comunicación 2 por ejemplo, de las masas, ¿no? Las multitudes ya no en tanto las masas que recibían todo lo que les decía la televisión, la radio, o la masa que no tiene conciencia, que no tiene voluntad, que no, sino en términos de multitudes. Es decir, que ya no podemos reducirnos solamente a decir que somos locales, que somos personales, que somos, ¿no? Ahora somos humanos híbridos, ¿no? Que se mueven entre lo local y lo global, lo universal y lo particular, lo personal y lo colectivo, ¿no? Porque tenemos la posibilidad, tenemos herramientas tecnológicas, tenemos un contexto social, ¿no? Ya no solo es la herramienta, sino un contexto social que nos demanda continuamente poner en juego todos estos capitales para poder movernos en todas estas dimensiones, ¿no? En lo particular y en lo colectivo también, ¿ok? Pero bueno, ¿les parece bien que dejemos por aquí en esta discusión a reserva de que alguien más tenga un comentario más? ¿No? Muy bien. Pues si les parece bien, creo que hemos logrado ubicar un poco el espacio de esta segunda unidad e incluso hacer algún spoiler de lo que viene en la segunda unidad y un poco, pero ya teniendo estas bases, ¿no? Del proceso sociológico que detonó y que conformó las bases y cuáles eran las determinaciones de ese proceso sociológico y además de esa gran innovación que trajo, ¿no? Por un lado, el giro comunicativo que tuvo en su seno, en segundo lugar, ¿no? La introducción de la información y del conocimiento como materias primas incluso de la generación de una cultura global y su imbricación directa con los modos de producción que van a ser determinantes en las sociedades contemporáneas. ¿Ok? Entonces, si no hay nada más, me gustaría agradecerles, saberles su presencia en esa sesión, primera sesión sincrónica, y espero verles para la próxima, ¿no? Dentro de un mes. Muchas Gracias, gracias, profe. profesor. Muchas gracias. Excelente. Gracias. Sí, Gracias muchas a gracias, ustedes. profesor. Pásenla muy bien. Ya no les robo más el Igualmente. domingo, ¿vale? Igualmente. Descansen y váyanse a cenar. Vámonos a cenar. Descansen. Muchas gracias. Gracias, hasta Nos vemos luego. la Muchas Gracias. próxima. gracias, profesor. Hasta Hasta luego. Un luego. Buen abrazo. fin. Bye, Buen mucho fin. gusto. Bye.